¿cómo va? Buenos días, feliz día, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué cuadro sos? ¿Te gusta el fútbol? ¿Sos futbolero? No, no mucho, pero soy de Boca. Sos de Boca. Y bueno, y ahora tengo hijos más chiquitos, así que el fútbol está en mi casa, volvió a mi casa. Bueno, una coincidencia al menos, una vas a tener con el Bebo Granado, que lo tengo acá. Eso que también es bostero, y más fanático. Sí, pero yo voy a la cancha todo. De ir a la cancha. Bueno, varios temas para poder preguntarte y te agradecemos la amabilidad de darnos esta oportunidad de charlar con vos, porque indudablemente estuvo nuevamente en el tapete el debate por los fondos buitre y esta actitud reiterada por parte del juez Griesa de interponer escollos en la gestión argentina por terminar de negociar este tramito que queda de la deuda externa de los acreedores. ¿Cómo está la situación a momento, Axel? Sí, en primer lugar me parece oportuno salir, la verdad, que hablar del tema, porque la verdad que estuve leyendo lo que, el análisis de los economistas ortodoxos y de la oposición, y la verdad que si no estamos todo el tiempo aclarando la cuestión, el problema no son tanto los buitres externos, sino los buitres internos. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos medios y opinólogos que parecerían estar absolutamente consustanciados con el reclamo de los buitres, como si fuera justo, como si fuera culpa de la Argentina, como si fuera natural que hubiera un juez como Griesa, que todo el tiempo le da la razón en los planteos más ridículos. Uh-huh. Eso no quiere decir que haya habido novedades con el tema de los Me Too. Yo lo explico para el público en general. Nosotros, muy rápidamente, después del default 2001, porque toda esta historia es el default 2001 y su secuela. ¿Por qué? Porque en el 2001 va a default 81.000 millones de dólares de deuda de la Argentina, una barbaridad, que era lo que se había tomado durante toda la época liberal. Uh-huh. Ese default, que todos recuerdan qué catástrofe económica significó en términos de empleo, de exclusión social, de producción. Bueno, en Argentina la quebraron durante esas décadas, desde la dictadura militar hasta el 2001, haciéndola tomar deuda a tasas fantásticamente altas, y después esa deuda se volvió impagable, y cuando se vuelve impagable hay una crisis fenomenal. Después del 2001, a partir del 2003 particularmente, Néstor Kirchner empieza lo que serían todas las tareas que todavía hoy siguen, de tratar de arreglar ese aquelarre, ese desastre financiero en el que quedó la Argentina. Cuando se produce el default, todos los acreedores de Argentina van a juicio, empiezan a ir a juicio, porque esa deuda tenía legislación extranjera, ya sea europea o norteamericana. Una parte muy chiquita tenía legislación argentina. Uh-huh. Entonces, con esos juicios pretendían cobrarle a la Argentina, embargarle. Bueno, hubo, 300, 600 juicios creo que en total se iniciaron de acreedores pidiéndole. En 2005 hay un hito muy importante para arreglar ese desastre que nos dejó el neoliberalismo, la alianza, el menemismo, la dictadura. ¿Y cuál fue? Un canje, que es que 93%, entre 2005 y 2010, 93% de todos esos acreedores arreglaron con la Argentina con una quita fantástica. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que con una quita, como cuando a una empresa le va mal, los acreedores aceptan no cobrar el total de lo que se les debe, sino que se hace algún arreglo, se alarga el plazo, se baja la tasa de interés y se achica el monto. Eso se hizo en 2005 y 2010, con una quita, el default de 2001, para que tengan alguna dimensión, a lo que nos llevó el Fondo Monetario también. En 2001 fue el default más grande del mundo, de la historia. Y esta negociación tuvo una particularidad, el canje, la reestructuración, que es que la reducción que se hizo a la deuda fue una de las mejores que se consiguió en el mundo también, y en la historia, y se hizo esto sin la participación del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario ahora lo estamos viendo en Grecia, y lo mismo el Banco Europeo, siempre en estas reestructuraciones está bastante más a favor de los acreedores que lo que nosotros hicimos acá. Y quedó, y este es el tema buitre, y quedó un pedacito muy cortito de 7% de esos 81.000 millones de dólares que no arreglaron, que no negociaron. Uh-huh. La parte de buitre es peor todavía, porque los buitres no le prestaron nunca plata a Argentina. Esto no es plata que le prestaron y que entonces no quisieron entrar al canje
o algo parecido, sino que compraron los bonos que tienen hoy para reclamar después de los canjes, después del primer canje, por ejemplo. Todo el reclamo buitre original es después del primer canje. Ellos compran la deuda en default que no había entrado al canje, que estaba muy barata, y empieza a batallar en los tribunales. Tampoco viene a negociar en la Argentina para cobrar, sino que empieza a buscar un juez, hasta que lo encuentra, que es Griesa, que reconoce algo que es escandaloso. Lo que reconoce Griesa es que a los que compraron los bonos argentinos en default, ese pedacito del 7%, a los que compraron, no hay que pagarle lo mismo que los que entraron al canje, no tienen que negociar, sino que dice hay que reconocerle el 100% de lo que decían esos bonos de 2001, emitidos en el 94. Por ejemplo, los bonos de los buitres son del 94, son bonos de la época ¿De cuánta mosca estamos hablando ahí, Axel? ¿El total que ellos reclaman? Y este es el lío que hay ahora, lo que aparece ahora. ¿Se acuerdan cuando fue lo de la Corte Suprema a mitad del año pasado? El presunto, digamos, golpe de los buitres, ¿no? Que venían y nos decían, yo me acuerdo incluso economistas de la oposición, candidatos de la oposición, que decían hay que ir y pagarle lo que reclaman. Esos eran 1.600 millones de dólares. ¿Puedo? 1.600. Guillermo, ¿le puedo hacer una pregunta? Grano solo. Termino un segundo. Sí, dale. El lío que hay ahora. 1.600 millones de dólares reclamaba en ese entonces los fondos buitres. Cuando yo tuve que ir a negociar ahí, por instrucciones de la presidenta, lo que encontré es que los fondos buitres eran absolutamente inflexibles, querían esos 1.600 millones de dólares. En un momento, al final de la negociación, ofrecieron un 15% de descuento. Lo que pasa es que esos números, comparado con lo que fue la reestructuración argentina, pero cualquier reestructuración del mundo, era cobrarnos por los bonos que en 2001 fueron a default, que decían 100, por uno que decía 100 y que ellos compraron a 25, querían cobrarnos 400. Por eso esos 1.600 millones de dólares era una ganancia del 1.600%. A diferencia de lo que pasó en la reestructuración de deuda, que esos bonos que fueron al default tuvieron un fuerte descuento para que Argentina pudiera pagar, porque el descuento no es de malos, de avaros, es que ningún país después de un default puede pagar todo lo que debía, obviamente, porque si no es volver a voltearlo. Lo que le está reconociendo Griesa es que puedan cobrar todo lo que debía Argentina en 2001, es como volver a la época de Cavallo esto, más o menos, porque es pagarle todo lo de 2001 con los intereses, los punitorios y todo el tiempo que transcurrió. Entonces se hace una ganancia multimillonaria, es el negocio del siglo. Es un afano, pero quiero decir lo que pasó ayer. Yo cuando fui ahí me decían, pague 1.600 millones y se arregla el problema, y 1.600 millones no es tanto, capaz 1.500 se podía reducir, no es tanto, páguenlo, y Argentina se saca el problema de encima. Lo que yo dije en ese momento es que es mentira, eso era mentira, era un planteo falso, porque si nosotros a Paul Singer y a los buitres del primer reclamo le pagábamos esos 1.600, después iban a empezar a aparecer todos los demás tenedores del 7% que no entró a la reestructuración a reclamar lo mismo, y esa plata se iba a ir a 20.000 millones. ¿Por qué daba esa discusión yo? Porque todos decían, es muy poquito, 1.600, páguenlo, no sean obstinados, no sean cabeza dura, páguenle a los buitres lo que piden, se arregla el problema. Y era claro que era mentira, porque después de esos 1.600 millones iban a llegar señores con bonos comprados tan baratos como los buitres, pidiéndole a Griesa que le reconozca lo mismo. Y yo decía, y obviamente Griesa se los va a reconocer. Entonces esto es una trampa, nos vamos a pasar la vida pagando a todos los que van a jugar a Griesa una millonada. Fíjense que ahora, entonces esto es lo que pasó ahora, y se adelantó la situación justamente porque Argentina se plantó en su posición en la defensa de los intereses del país y no les pagó los 1.600 ni cualquier cosa. Entonces ahora aparecieron los famosos Me Too. Los Me Too son los que reclaman lo mismo que reclamaba Paul Singer con los 1.600 millones. En este momento aparecieron más o menos 6.000 millones más de reclamos. Perdón, Axel, espera, Me Too es como que si yo también. Si ellos cobraron, yo también. Como le decís a tu mujer cuando dice I love you, y le decís Me Too, ¿no? Eso, pero en inglés. Como cuando los nenes en la primaria dicen yo quiero ir al baño, yo también. Yo también, sí. Todo el aula, yo también. Y en el secundario cuando hay prueba escrita, yo también. Yo también, claro. Y vos fijate, hay un punto más que es importante, que es que estos yo también, digamos, ¿sabes quiénes son?
esto es lo que yo también dije en el momento y nadie me creía, porque todos decían, bueno, hay muchos más tenedores, lo dije en el momento y terminó siendo así. O sea que todo lo que está pasando le da la razón a la Argentina y refuerza el análisis, el diagnóstico que había en aquel momento, que era correcto, y que entonces si pagábamos toda esa millonada, 1.600 millones de dólares, no se solucionaba nada. Quiero decir algo porque les hago una pregunta a ustedes. Adivinen quiénes son los acreedores del Yo También. ¿Quién es? ¿Está la Singer también? No, es Paul Singer. No, me estás cargando. ¿Viste? Sí, el mayor Me Too es Paul Singer. Bueno, o sea que ¿te puedo hacer una pregunta, Axel? De Paul Singer dice, dame los 1.600, y después todos decían, bueno, y hay otros que van a reclamar lo mismo. Es el mismo Paul Singer apoyado por Griesa, para que se entienda. Bueno. Esta posición era racionar, ir haciéndolo de a poquito para obtener más. Si le pagamos los 1.600, ahora estaríamos pagando 6.000 sin posibilidad de discutir. Entonces es al revés, no es que el gobierno argentino creó a esta gente, sino que esta gente estaba esperando. Como Argentina ha mantenido una posición de dignidad y de soberanía, tuvieron que aparecer. Y cuando aparecieron, se dio la vergüenza, la caradurez de que eran los mismos. Entonces Griesa lo que ha hecho es hacerles el juego para que vengan en etapas. Yo en aquel momento, quiero recordar, en Nueva York dije, necesitamos que estén todos juntos los reclamos que Griesa va a apoyar, porque si no, no se puede negociar. Imagínate, doy un ejemplo que siempre se me ocurre para esto, no sé si es muy afortunado, pero es así. Imagínate que hay que negociar con los herederos de un departamento que uno se quiere comprar. Tenía un dueño, hay 10 herederos. Bueno, tenés que tenerlos a todos juntos y llegar a un solo acuerdo, porque si negociás con el primero, negociás un descuento, con el segundo un descuento, con el tercero un descuento. Y después el último va a decir, no, yo quiero toda. Y te traba toda la operación, ¿se entiende? Esto es una cosa común y es lógico, hay que negociar con todos juntos. Bueno, ya que estás hablando de negociar con todos juntos, te quiero decir lo siguiente. Esta semana estuve en la Unión Industrial Argentina y hablaron 4 economistas. Uno Miguel Bain, que es asesor de Scioli, el otro Frigerio, que es del PRO, el otro González Fraga, que es de UNEN, y el otro... Sí, hola. Bebo Granado, te saludé, ¿qué tal? Ah, sí. Bueno, estaban los 4 economistas, ¿no? Yo me voy a centrar en Miguel Bain, que vos sabés que está muy cerca de Scioli, junto con Mario Blecher, que fue expresidente del Banco Central. Bueno, la solución para Carlos Bain es la siguiente. Miguel. ¿Cómo? Miguel Bain, perdón. Miguel, me confundí con otro Bain que nosotros conocemos que es periodista. Miguel Bain. Miguel Bain lo que dijo es lo siguiente. Hay que arreglar con los fondos buitres. Yo creo que esto se arregla así. Dijo textual, a ver a vos qué te parece. Hay que pagar el 70% de lo que piden, el 30% se lo puede descontar. ¿Por qué? Dijo. Porque son intereses punitorios que están por arriba del 12, 13, 14%, que es una locura, cuando la tasa internacional está al 0,1. Con el 70% hay que pagarles. El 30% sí se puede descontar por los intereses punitorios y debido a eso solucionamos ese problema y podemos pedir crédito al exterior a una tasa más baja. ¿Esto es así o no? Mira, yo como me tocó justo estar con los buitres el día aquel que se estaba esperando una resolución, yo lo que encontré de parte de los buitres es una posición inflexible que ahora se va a alimentar probablemente por el hecho de que está saliendo a la luz la verdadera magnitud del problema, que yo en aquel momento lo decía, ¿se acuerdan que hablaba de la cláusula Rufo, sí, los Me Too? Entonces decían, no, son 1.600, que nos den un descuento sobre los 1.600. Porque un descuento sobre los 1.600, ellos ofrecieron, porque me ofrecieron a mí 15% de descuento, ¿no? Sí. O sea que pero para que tengan idea de la magnitud, un bono que dice 100, ellos pedían 400. Sobre esos 4, y lo pagaron 25. Lo cual es una barbaridad, no existe en el mundo financiero, porque si fuera para 20 millones de dólares, bueno, puede ser alguna operación. Incluso los fondos buitres a veces consiguieron... no, esa tasa no existe. Hackear a país. Es increíble. No existe. Con el descuento que dice Miguel Bain, que me decís vos que dijo que estaba bien, de 1.600 pasamos a 1.100. La ganancia, 1.100% que se estaría pagando. Y ahora el otro problema es de magnitud. El problema de magnitud es que ahora Griesa está haciendo lo que iba a hacer en todos los casos, no tiene que ver con Argentina, porque son tales las vergüenzas y las aberraciones que hace en términos de interpretación a favor de los fondos buitres, que efectivamente lo hizo, le reconoce a todos los acreedores de Argentina lo mismo que los buitres. Entonces,
ese número, que era 1.100, Sí. Si uno lo proyecta para el 7% restante de los bonos que hay, Sí. y serán 15.000, 17.000 millones de dólares. O sea que... Pero haces un bono a largo plazo, no lo pagás al contado. Pero 17.000 millones de dólares no emite nadie. Ah. Así como si vos me decís 1.500 millones... Es otra era cosa. La mentira, por eso, la trampa que había con los fondos buitres, Ujú. es que trataron de mostrar que era muy poquito comparado con las reservas, comparado... Bueno, y mi respuesta fue, es mentira. Es más, si nosotros negociamos y pagamos 1.600, aunque sea con un 30% de descuento, Sí. después va a venir la estampida de los demás a pedir exactamente lo mismo. Ujú. Cuando lo conveniente, en todo caso, es negociar con todos juntos, con los más duros, los más blandos y todo, y entonces llegar a un acuerdo que sea pagable por el país. ¿Cuánto decís que es con un descuento del 30%, como dice Miguel Bain? ¿Cuánto te parece que debemos en total? No, si hacemos la cuenta de los 23.000 Sí. y le sacamos un 30%, son 6.000 menos. Claro. Así que tendrá 17.000, que es lo que dije recién. Exactamente, está bien. Estoy haciendo a ojo la cuenta. Pero es muchísima plata, nuestras reservas son 34.000. Sí, nadie emite la mitad, deuda en la de un mitad. saque. Pero no te Sí, pagas. pero Pero no lo pagás cash, Axel. Perdón. Sí. Perdón. Porque ¿por qué están todas las naciones, todos los países, la mayoría de los países en Naciones Unidas, diciendo que esto hay que cambiarlo, que hay que hacer un mecanismo mundial para la reestructuración? Porque los fondos buitres obtuvieron con Griesa una sentencia que es, repito, absolutamente insólita, No, eso es cierto. absolutamente contra el sentido común y además peligrosa para el sistema financiero internacional. Lo digo porque hasta el Fondo Monetario Internacional lo dice así. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un default donde había 81.000 millones de dólares. Arreglamos con el 93, Sí. y ahora Griesa le reconoció un 7% que se puede sentar en la mesa y conseguir algo 30 veces mejor que todos los demás. Si esto es así, vos fíjate que para el próximo país que, preso de las políticas como las que nosotros tuvimos hasta el 2003, caiga en un default, no va a poder negociar nunca una quita, porque lo que está diciendo esta sentencia es que 10 años después va a venir alguien con un solo bono y te va a decir, a mí me pagás no el 100%, el 400%, el 600%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si a mí me dicen, mira, un país cayó en default, hay que reestructurar la deuda, como siempre, digamos, como hay que hacer una quita, pero yo tengo la certeza de que después un juez como Griesa me va a dejar reclamar el total, o cerca del total, o el total con 30% de descuento. Entonces le estoy poniendo realmente un piso a las reestructuraciones de deuda que las hace imposibles. Le da, como dicen todos los analistas internacionales, es mucho poder a los acreedores. Igual no te Demasiado parece. poder. No, ¿Te después de parece? Griesa a mí me parece que cambió todo, ¿eh? Es un lío, Sí, yo, claro. la verdad es que se ha hecho un lío, pero creo yo que está habiendo movimiento, porque vos fíjate, si un economista dice, bueno, te van a dar un 30% de descuento, ¿no? Esto lo tienen que aceptar. Esto no es obra y gracia de la casualidad, del azar, de la suerte. Esto es resultado de la política que hemos llevado nosotros. Si hoy los buitres efectivamente ofrecían un 15% de descuento y poco tiempo después ofrecen el doble de descuento, es porque Argentina ha mostrado que no va a pagar cualquier cosa. No, sentamos un precedente, eso es cierto. Ah, pero no es política. No, A ver, pero más que eso, porque Macri dijo que había que ir y pagarle los 1.600. pero por eso, digo, a ver, me parece, yo que entiendo menos de economía y trato de leer un poquito entre líneas la cuestión política, a mí me da la impresión que tienen que tratar de demostrar que la Argentina no cerró o no puede cerrar exitosamente la renegociación de su deuda, porque si fuera lo contrario, esto sentaría un precedente muy serio para todos aquellos que están declamando a los gritos en los foros internacionales la vergüenza. De No, a Grecia le dieron bastante, es decir, una cierta comodidad o un cierto espacio para poder moverse que antes no le daban. El tema es no entregar llave en mano el control de la economía, que yo creo que a ver, me imagino, sin saber demasiado, que es lo que ustedes están intentando hacer, porque en definitiva... Sí, pero mira, Mauro, vamos a la hipótesis esta que planteaban recién. Supónganse que Argentina paga con un descuento del 30% o algo así, los 17.000, 15.000, 10.000, 12.000, lo que aparezca a los MeToo. Que por otro lado no terminaron de aparecer porque Griesa está haciendo esto, de racionarlos,
para que no quede a la luz verdaderamente la aberración de su fallo. Porque lo que hizo Griesa, sola firma, es reconocerle a gente que compró a 25% del valor un 1.600 de ganancia. Y cuanto más gente aparece, más claro se ve que esto que han hecho es un escándalo. Y ahora ese escándalo ya llega a los 8.000 millones de dólares, sumando todo. Y es claro que cuando eran 1.600, todos decían, es una moneda, bueno, la verdad que lo puede pagar Argentina, no es tan grave, que vayan y arreglen. Cuando van apareciendo los demás, que no es un error de Argentina, sino que Argentina dijo, esto es el camino, miremos lo que está pasando en Grecia, o en España, o en Portugal. Sí, sí. Y para prestarte plata, como pasó en la Argentina, ¿se acuerdan que venía ahí Ezeiza, llegaba el capo del Fondo Monetario Internacional, con una lista de cosas que tenía que hacer el Congreso, el Poder Ejecutivo? No, pero una vergüenza. Yo, qué sé yo, uno cuando se acuerda, trabajando como periodista, era prácticamente una pleitesía. Lo llevábamos en comitiva hasta el Congreso, hasta la Casa Rosada. Mira, me acuerdo que había un jefe del Fondo Monetario Internacional que decía, no, a mí me tienen que llevar en helicóptero desde Ezeiza. Pero estaba, ¿cómo se llamaba el indio ese? El indio ese, Anup Singh, ¿te acordás que se venía? Sí, desde Ezeiza. Yo quiero caviar, era una cosa así, era un virrey del... El que se enfrentó al Fondo Monetario Internacional, me acuerdo, fue Bernardo Grispo en la época de Alfonsín, que alguna vez se bajó los pantalones y dijo, ¿qué quieren? ¿Que haga esto? Y se bajó los pantalones delante de la gente del Fondo Monetario. No debe ser sencillo, yo me lo imagino, o sea... Pero por eso digo, cuando estas ideas de vayan, páguenles con un descuento tomando un montón de deuda, una carretilla de deuda, ¿quién puede creer que Argentina se va a tomar toda esa deuda para pagarle a los buitres, que es absolutamente injusto, ir a tomar deuda para pagarle a los buitres? ¿Quién puede creer que esa deuda nos la van a dar graciosamente? Esa deuda te la van a dar con el Fondo Monetario adentro, con el plan económico del sector financiero, el plan económico liberal. No es sencillo el tema, y me parece que esto es producto de que el default de 2001 fue provocado por ellos mismos, porque la verdad que el que sustentó y recomendó y acompañó todo este endeudamiento fue justamente el Fondo Monetario Internacional, y después terminó en una catástrofe, en un default. ¿Se acuerdan que Argentina, poco antes del default de 2001, era el mejor alumno del Fondo Monetario? Sí, totalmente. Bueno, blindaje, megacaje de por medio. Pero esto en el 98-99, cuando devaluó Brasil 40%, la convertibilidad estaba muerta. Lo que pasa que duró 2 años inútilmente, pero la convertibilidad estaba muerta en el 99 cuando devaluó Brasil. Inútilmente para algunos, muy productivamente para otros, que siguieron prestándole a Argentina, como ese megacanje, ese blindaje, que son parte del default que hoy sigue activo. O sea que yo lo que quiero decir es que ese desastre nos la causó esa idea ligera, digamos, ligera de billetera, porque la billetera es del Estado Nacional y de los 40 millones argentinos, que piensa que hay que tomar deuda, que está buenísimo, que el fondo te aplaude, está buenísimo, que sos un gran señor. Si vas a los organismos multilaterales de crédito, te prestan plata y te dicen, mirá, porque yo me acuerdo que ¿se acuerdan la ley Banelco? La flexibilización laboral, fue una imposición del Fondo Monetario, fue una imposición para un préstamo. Lo mismo que la reducción del 13% de los salarios públicos y las jubilaciones, una imposición del Fondo Monetario. Lo mismo que la privatización de aerolíneas, de YPF, eran todas imposiciones que aparecían a través de los organismos financieros. Bueno, pero en aquella época incluso se aprobó en el Congreso por mayoría amplia la privatización, por ejemplo, de YPF. Así que en eso todos los políticos tuvieron algo que ver. Claro, pero porque se generaban condiciones parecidas a las que hay hoy en algunos países europeos, que es que uno no tenía plata para pagar el próximo vencimiento. Llegaba un vencimiento, nosotros hemos tenido un montón de vencimientos durante estos 12 años, nunca nos pasó que no nos alcance la plata. Cuando no te alcanza la plata para el próximo vencimiento, entonces vos vas y te sentás con el prestamista. Además, en este caso es el acreedor. O sea, el mismo al que le debes es el que te va a prestar. Y te dice, bueno, mira, yo te presto, pero la única forma de que te preste y no caigas a un tremendo default
es que, y tengas todos estos problemas, es que privatices esto. No. O sea, eran políticas Pero, extorsivas. a ver, las burbujas también se hacen en la actividad privada, porque los Paren de bancos... hablar de economía, viejo. Yo quiero hablar de política un poco. Pues, política con Sí. Axel Kicillof, te equivocaste, Pero es no, otra ¿cómo? cosa. Yo le quiero preguntar otra cosa. Ah, bueno, para la última. Dale. Pero siempre el sector financiero armó burbujas. Fíjate vos lo que pasó en el 2008 y qué pasó en España también, cuando terminaban Bueno, prestándole a cualquiera burbuja 1 o 2 inmobiliaria. millones de dólares y nadie los podía pagar. Bueno, ahora yo para sintetizar esto, absolutamente para sintetizar esto, me parece que lo que se está cumpliendo es paso a paso el diagnóstico del gobierno, lo que dijimos que iba a pasar, está ocurriendo, que es que no eran solamente Paul Singer y sus 1.600 millones de dólares, sino que era en buena medida de nuevo Paul Singer, pero muchísima plata más que le reclamaban a Argentina, que era una trampa, nos querían llevar por el embudo a pagarle a los buitres 1.600 millones o con un descuento menor como el 15 o el 30% para después que aparecieran todas las demás facturitas de todos los demás acreedores, Me Too, que además era el propio Paul Singer de nuevo. O sea que fue una trampa muy bien armada en la que cayeron como chorlitos la mayoría de los economistas de la oposición, de los liberales, de los del establishment, diciendo hay que ir, conseguir un descuentito y pagar. Y después cuando aparece la millonada que es, queda claro que Argentina no puede emitir 8.000 millones de deuda para sacarse de encima el problema. Ni siquiera con un 20% de descuento, 30% de descuento. Es mucha plata. Y no para el país, para obra, sino para callarle la boca o apagar el fuego que armaron los fondos buitres. Entonces yo creo que hay que mirar este tema con mucha responsabilidad, con esta posición soberana de la Argentina, que es que un 7% que no entra al canje para litigar judicialmente y obtener muchísimo más que todos los demás, va a tener que lentamente, corrido por la comunidad internacional, corrido por el propio sector financiero, porque la mayoría del sector financiero, incluso el Fondo Monetario, se da cuenta del desastre que están armando. Entonces yo creo que esto va a ir encontrando, de hecho si ahora ofrecen, si es cierto que alguien fue, si algún economista, como este que mencionabas, tiene un dato, fue a hablar con los buitres y los buitres están dispuestos a aceptar un 30% de descuento, me parece que la posición argentina, miren qué millonada está generando de ganancia, porque si ahora se cierra con el 30%, nos ahorramos el doble de lo que nos íbamos a ahorrar. Ahora lo que yo digo es que ese 30% sigue generando unas condiciones totalmente inequitativas y muy peligrosas para todo el sistema, porque si no los países, cuando vayan a una reestructuración, van a saber que un fondo buitre puede ponerlo de rodillas después, con lo cual todos los demás van a decir, ¿por qué yo voy a aceptar después de un default un descuento fuerte? Si espero un poco más, si aparece un juez como Griesa y me permite cobrar todo. Déjame hacerte un par de políticas, dale, por favor, déjame hacerte un par de políticas, porque el Scioli te está tirando unos guiños bárbaros, te está tirando unos centros bárbaros, y yo, a ver, sé que como soldado de Cristina, que me imagino que me vas a contestar que sos, vas a esperar que la presidenta... Ahora, ¿a vos te gustaría competir electoralmente o te gustaría seguir formando parte en un lugar estratégico de un gabinete de un gobierno peronista kirchnerista en el próximo periodo? Sí, yo decía, el otro día me hicieron una pregunta parecida, la verdad que te reconozco en el Día del Periodista, ¿no? Que han encontrado las 1001 formas de que yo dé una respuesta con respecto a esto. La respuesta que doy, la única que puedo dar, es la más sincera, que es lo que siento y lo que estoy haciendo. En primer lugar, yo dije, en mi agenda no está la cuestión electoral en este momento. Y es cierto, porque lo habrán visto y lo ven todos los días, la verdad es que como ministro de Economía... Tenés laburo. Muy nutrida de temas de la actualidad que tienen que ver con las elecciones, tienen que ver con la cuestión de la continuidad de este proyecto, porque, por ejemplo, en 2014, el año pasado, hubo, la verdad, un intento de corrida cambiaria, que también me tocó estar al frente del Ministerio de Economía, 2 intentos de corrida cambiaria, con movimientos así de las variables desarrolladas y con una intensa campaña de opinión, tratando de instalar que en la Argentina había una crisis terminal, que esto era peor que 2001, me acuerdo, hiperinflación, caída de reservas, devaluación fuerte, todo eso nos envidiaban a nosotros. Yo me acuerdo, porque además era la discusión, en ese momento decía, bueno, este ministro no sirve, se tiene que ir, es un desastre, son los peores resultados, todo anda mal, se va todo al bombo. La verdad que eso es lo que estuvieron machacando durante 2014, y yo creo que con intenciones electorales, esto no fue una idea
digamos, descolgada de lo que era. Pero zafaste, me parece que zafaste de esa tormenta y lo hiciste con muchísima dignidad. Bueno, pero esto es un trabajo, no digo zafar de las tormentas, pero digo seguir trabajando como ministro de Economía para que a la gente le vaya cada vez mejor, para que los jubilados puedan cobrar, para que los que tienen la asignación universal, para que YPF le vaya mejor. Es un trabajo muy intenso todos los días. Yo estoy en ese trabajo y la verdad es que en mi agenda no está la discusión del después. Yo sé que los tiempos se acortan, pero ahí yo confío mucho en algo que tal vez otros no tienen, que es que yo formo parte de un movimiento político con mucha, digamos, que es colectivo, que no es individual. Por eso yo dije el otro día, la cuestión no es lo que yo hablé con mi almohada, qué quiero hacer, no qué quiero hacer cuando sea grande, digamos. El problema es es que yo formo parte de la Cámpora, del Frente para la Victoria, y además, o sea que es una decisión colectiva de los compañeros, y yo lo he dicho muchas veces, para que a todo el mundo le quede claro que no es que me estoy sacando el bulto, sino que no es una decisión individual, menos mía como ministro de Economía en este momento. Yo estoy trabajando para que el gobierno, y por tanto, porque no es el gobierno, para que a los argentinos les vaya bien todos los días me dedico a eso. Me va mejor o peor, cometo errores, tengo aciertos. La verdad es que lo que ha quedado demostrado es que las cosas no estaban horripilantemente mal. No. Como decía, creo que casi el 93%, para tomar a los buitres, el 93% de los economistas estaban diciendo esto porque estaban enrolados en partidos políticos de oposición. Están enrolados, ahora aparecen como candidatos. Lo que antes eran objetivos, opinadores, eran ellos los que estaban buscando un lugar en las listas y en el gobierno. Ahí te concedo que vos tenés que esperar, está claro, tenés que esperar una decisión porque forma parte... No, te agrego más, por eso, yo lo que creo es que si en la medida en que estos 12 años de kirchnerismo, estos 12 años de Néstor y Cristina, estos 12 años de crecimiento, de inclusión social, tengan una continuidad, yo no solo voy a estar muy muy contento de que pude contribuir en esta etapa, sino que yo estoy para seguir trabajando para este proyecto y su continuidad. Bien, pero bueno, el lugar no es algo que hoy me quite el sueño. Y ahí la última, para garantizar esa continuidad, ¿Scioli o Randazzo? Bueno, esa pregunta yo dije, para mí... esa es tuya, esa decisión es tuya, porque ahí el voto en el cuarto oscuro va a ser tuyo. Bueno, ese voto es un voto secreto. Yo lo que quiero decir es que voy a decir... Me lo veía venir. No, pero quiero decir algo porque me parece que es más serio. Nos quedan 2 minutos de programa, dale. Bien, lo digo en 2 minutos, pero que es más serio que eso y tiene mucho que ver con el tipo de discusión que se da. Esto no es una discusión de personas. Por supuesto que hay involucradas personas, porque en nuestro movimiento, por ejemplo, tiene un liderazgo muy fuerte la Presidenta de la Nación y lo va a seguir teniendo. Una conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que yo digo es que lo que habría que estar discutiendo en un año tan importante electoralmente como 2015 para el futuro de los argentinos es un proyecto de país, no tanto las caras, no tanto los nombres, no tanto, sino quién, en el caso mío, da una garantía más clara, porque hay compañeros en las PASO disputándose el papel de candidato a presidente por el Frente para la Victoria. Yo creo que la discusión tiene que pasar por quién va a asegurar mejor, no la continuidad, más que eso, la profundización, porque a nosotros nos falta mucho por hacer, no es cuestión de continuismo. Todo el mundo sabe que acá la Argentina es un país que tuvo 30 años de liberalismo, de retroceso, de pérdida de derechos. Hay que seguir avanzando, hay que seguir reindustrializando el país, hay que seguir creciendo. Pero para vos cualquiera de los dos candidatos garantiza esto que vos decís. Y si están en el Frente para la Victoria, evidentemente son compañeros que han decidido, los conozco los dos, continuar con el proyecto iniciado por Néstor y por Cristina. Ahora, lo que tenemos que hacer adentro del Frente para la Victoria, y eso son las PASO, aunque estén mirando también de afuera qué está pasando, es ver cómo se continúa con ese proyecto y quién lo puede encarnar mejor. Porque esa frase, el candidato es el proyecto, yo lo que estoy diciendo, que lentamente el proyecto tiene que ser el candidato también. Entonces, el candidato que gane las PASO, yo creo que los compañeros que voten en la interna del Frente para la Victoria van a buscar a aquel que puede seguir trabajando incansablemente, como lo han hecho Néstor y Cristina, para profundizar y para seguir generando esta dignidad que volvió a la Argentina, esta esperanza, pero también
esta nueva plataforma económica que tiene el país, que le da muchísima potencialidad. En ese sentido, me parece que todos tienen que hablar mucho, los candidatos. Tienen que hablar y explicar qué piensan hacer. Los nuestros y sobre todo los ajenos, que son los que menos hablan, porque se han dedicado a plantarse en lugares de la no política, es decir, 2 frases, 2 eslogans que le recomienda algún publicista. Los publicistas hoy, creo yo, que son los principales motores del plan económico, político de los candidatos. Es una locura, son maniobras de marketing, son globitos de colores. En vez de discutir qué quieren hacer con el país, no mienten, dicen que van a continuar, porque hoy los candidatos, la moda que tienen, los de la oposición, es que van a seguir prácticamente con el 100% de las políticas de este gobierno. Yo no les creo, no van a seguir, por eso se opusieron cuando se recuperó YPF, cuando se recuperó Aerolíneas, se opusieron a la asignación universal por hijo, se opusieron al plan Procrear, al plan Progresar, se opusieron también a la inclusión jubilatoria, se opusieron a los aumentos, se opusieron al mínimo no imponible, se opusieron a las paritarias, y ahora dicen, cuando les pregunta a un periodista, ¿te vas a hacer con esto? A todo que sí. Es electoralismo, es mentira, mienten más que unos candidatos que históricamente hubo en el país, que dijeron lo contrario en la campaña de lo que después hicieron. La famosa frase de Carlos Saúl, ¿no? Sí. Recordemos, si decía todo lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Y si Dilma Rousseff hubiera dicho lo que iba a hacer, no lo hubieran votado. Bueno, Axel. Yo digo que no estamos para eso, que hay que discutir los propios y los ajenos, lo dijo la presidenta, cuál es el proyecto de país que tienen, cuáles son las medidas que van a tomar, qué van a dejar y qué van a cambiar. Y yo creo que cuando un candidato del PRO, que yo lo tuve porque fui al Congreso a defender muchas de estas medidas, me tocó defenderlas, diagramarlas e implementarlas, lo de YPF, todo. Bueno, no. Y ahora le preguntan, ¿qué va a hacer con YPF? ¿Y cómo está? Es mentira. Se la cargan. Bueno, me parece que no podemos caer en una trampa de este tipo. Axel, muchas gracias por este contacto con la 10. No, gracias a ustedes. Un abrazo.